obtener a partir de ya la identificación de cómo es el sistema de nutrición de las plantas para la conformación de huertos. Entonces, yo voy a dejar planteada una tarea. Primero que usted investigue qué es el proyecto TINI. El proyecto TINI es una adaptación curricular. Entiendo que este proyecto TINI tuvo su origen o su creador o es de Perú, de Chile. Y la sigla significa Tierra de Niños, Niñas y Adolescentes. Y es para potencializar la conciencia ambiental en los estudiantes. Y por supuesto, esto se convierte en un instrumento o en un recurso didáctico muy valioso para enseñar ciencias naturales a los niños. Inclusive ustedes pueden también enseñar algo, no está diseñado el proyecto prácticamente para la aplicación de la química, pero sin embargo, algo se puede introducir con respecto a los elementos y a la nomenclatura que emplea la química, ¿no? Porque ya ustedes el día de ayer, bueno, no ayer, sino el día lunes, analizaron o vieron el cuadro de los nutrientes, de los macro y de los micronutrientes de las plantas y cómo están separados, ¿no? Estos elementos químicos. Entonces, algo se puede inculcar sobre la nomenclatura de la química a partir del tema de la nutrición de las plantas. Sin embargo, la tarea va a quedar orientada primero a investigar qué es el proyecto TINI. Y segundo, que ustedes inserten los conocimientos de la nutrición de las plantas para la creación de huertos en los espacios verdes de escuela. Lastimosamente ahora no se puede hacer la actividad práctica, sí sería muy interesante desarrollarlo, pero por cuestiones de la pandemia solo lo vamos a dejar en papel. Y ustedes van a especificar cuáles son los pasos para crear un huerto orgánico. 1. Van a seleccionar, por favor, tome apuntes y voy también a anotar en la pizarrita para que usted vaya teniendo bien clara la idea. Entonces, ustedes van a estructurar su proyecto aquí. Van a hacer un simulacro, tal cual ustedes son o fueran maestros de uno de los cursos del colegio, ¿no? Normalmente esto se ve con el octavo, noveno, o el octavo y el noveno, los más grandecitos. Entonces, van ustedes a investigar qué es el proyecto TIC. ¿Dónde se originó? ¿En qué consiste? ¿No? Y en qué parte del currículo se lo inserta y por qué. Y por supuesto las asignaturas involucradas. Luego de esto, usted va a desarrollar el huerto. Un huerto
en el espacio verde. Al huerto usted tiene que construir, o sea, usted tiene que detallar cómo armar las camas, la cama del huerto. ¿Cómo armar la cama del huerto? Hemos estado hablando sobre las plantas y hemos estado hablando sobre los diferentes tipos de plantas, algo han visto sobre diferentes tipos de raíces. Entonces, ustedes van a seleccionar sus semillas. Y van ustedes a seleccionar plantas de ciclo corto. Van a seleccionar plantas de ciclo corto, dicotiledóneas. ¿Por qué no las mono? Porque las mono, recuerde que tienen otro tipo de estructura. Y nosotros hemos estado viendo estructuras generales de plantas donde que no les corresponden casos especiales, como por ejemplo las tipo hepáticas, o las tipo rastreras, o los tipos helecho, o los tipos que son hidropónicos. Esos son casos especiales. Entonces, ustedes van a seleccionar aquellas de ciclo corto y que sean dicotiledóneas, donde claramente usted pueda visualizar el tallo, donde usted pueda tener una idea clara de su raíz, de los entrenudos, de ramas, de subramas, que usted puede identificar y que eso pueda enseñarle a los niñitos o a los jóvenes. Entonces, a partir de esta selección del ciclo corto, van a escoger unas 3 plantas. Sí, unas 3 variedades. 3 variedades, porque si yo le digo que haga más, usted se va a infartar. Va a decir, que ahora con tantas plantas, ¿cómo voy a armar yo ese proyecto? Entonces, usted va a hacer una selección de 3 variedades de plantas de ciclo corto dicotiledóneas, solo 3. Y entonces, a partir de esto, usted va también a explicar los componentes del suelo. Del suelo, que es la tierra para las camas. Entonces, usted tendrá que investigar, por ejemplo, en el suelo, qué tipo de componentes o de macronutrientes tiene y tendrá que ese componente enseñarlo de acuerdo a lo que hemos estado revisando en clase, ¿no? E identificado el componente, este componente separando macronutrientes y micronutrientes, explicar el sistema de nutrición. El sistema de nutrición de las plantas. Máster, ¿a qué se refiere en cómo armar cama? A ver, diga en voz alta, por favor. ¿A qué se refiere a cómo armar cama? Ah, las camas, ya. El huerto normalmente tiene una estructura base rectangular que se le llama cama. Entonces usted tiene que explicar, por ejemplo, qué área
va a ocupar esa cama. ¿Qué profundidad deben de tener los tablones para que pueda hacer la cama que va a contener la tierra, en donde va usted a sembrar estas 3 variedades de plantas? Como son 3 variedades, usted va a explicar o va al estudiante a decirle, ¿no? Ficticiamente que construya 3 camas. Y va a hacer explicándole cuántas tablas tiene que comprar, si tiene que clavarlos, de qué altura tiene que ser la pared para que pueda contener la cantidad de tierra adecuada para esas plantas. Entonces, son instrucciones que usted le da al estudiante de cómo armar la cama en el huerto. Si le va a colocar, por ejemplo, hay diseños en los cuales en la parte superior le colocan unas especies de palitos. ¿Para qué? Para aquí ponerle malla gallinero. ¿Para qué es esa malla gallinero? Para evitar que los roedores se coman su semilla y su plantita. Entonces, ustedes tienen que hacer un listado de materiales, tienen que hacer una especie de instructivo de cómo armar esta cama de ese huerto y la cantidad de tierra que tienen que comprar. Eso lo hacen primero. Luego ustedes van a explicar qué componentes tiene ese suelo que le enviaron a comprar al estudiante, y con esa explicación ustedes decirle, estos son los macronutrientes y estos son los micronutrientes. Y por ejemplo, al huerto, cada 2 días le puedes añadir, por ejemplo, este abono que es muy rico en nitrógeno o es muy rico en fósforo, porque nosotros tenemos que alimentar a nuestra planta con tal micronutriente. Entonces, ustedes eso van a investigar, porque al final, cuando yo explique el sistema de nutrición, tengo que decirle, pues, o darle al estudiante en este proyecto TINI una instrucción. Cada qué tiempo tiene que regar la planta. Cada qué tiempo tiene que colocar el abono. ¿Y por qué? Explicarles el por qué. ¿Qué más tienen que decirle? La remoción. ¿Cómo pueden ellos remover sin afectar las raíces? Es decir, lo que nosotros hemos venido aprendiendo en la parte teórica, ahora hay que llevarlo a la práctica. ¿Cuál es la mejor manera de llevarlo a la práctica? Es el proyecto TINI. Y el proyecto TINI no es otra cosa sino una de las adaptaciones curriculares más modernas con respecto al tema de cuidado ambiental. Preguntas, por favor. Preguntas. Yo, Master, disculpe la interrupción. Claro. Usted está diciendo que pongamos en situs con el currículum de octavo, pero ese currículum nosotros no lo tenemos. ¿Cómo vamos a ponerlo en situs en un currículo que no tenemos? A ver, tiene que conseguir el programa de ciencias naturales, porque el proyecto TINI es un proyecto muy general, que el objetivo principal es que las personas despierten la conciencia ambiental. Entonces, usualmente se lo hace con estudiantes de octavo y de noveno, que son los más grandecitos, pero exclusivamente es para la enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, a mí lo que me interesa que usted investigue es cómo hacer el huerto. Y usted, ese huerto, tiene que enseñarlo a desarrollarlo a sus estudiantes. Entonces, para usted enseñar algo, tiene que dar una instrucción. Entonces, ¿cuál es el orden de la instrucción?
Primero, ¿qué área o qué espacio hipotéticamente ocuparía su huerto? Digo hipotéticamente porque nadie puede hacerlo, ni siquiera puedo decirles, vayan donde hacen las prácticas a buscar el espacio verde. No podemos, simplemente imagine usted que está en un colegio cualquiera y usted va a determinar para este proyecto cuántos metros cuadrados va a requerir para colocar ahí 3 camas. Esas 3 camas hay que construirlas. Entonces usted debe diseñar una especie de instructivo para que le diga al estudiante con un listado de materiales, con pasos de elaboración, clavar de esta forma, hacer un rectángulo, puede colocarle patitas, ya es su creatividad, pero usted debe darle una instrucción, una guía de cómo construir esas camas. Luego de eso, como nuestro fin último es poner en práctica lo que hemos estado repasando o estamos viendo sobre nutrición de plantas y las plantas como tal y sus partes, van ustedes a definir 3 tipos de plantas dicotiledóneas de ciclo corto. ¿Qué significa eso? Que son plantas que van a crecer en máximo un mes, ya a los 2 meses ya tendrán ustedes las plantas más grandecitas, ¿no? Entonces, van ustedes a seleccionar 3 plantas de ciclo corto, dicotiledóneas, para esas sembrarlas en las camas, que ustedes han solicitado construir a sus estudiantes. Y van ustedes también a pedirle tierra de sembrado. Tierra de sembrado. Como ya hemos estado conversando de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes que tiene la planta, ustedes van a enseñarle a esas personas, bueno, la tierra tiene tales componentes y de estos componentes tenemos los macronutrientes para nuestras plantas y los micronutrientes. Ahí Master, ¿y ustedes... cómo le vamos a enseñar si no sabemos ni las nuevas metodologías didácticas, ni los modelos, ni nada por el estilo? ¿Cómo vamos a saber que esos chicos van a aprender? Ya, es que, verá, no estamos hablando de un proceso de evaluación. En este momento no puedo, ni tampoco es la intención enviarles a evaluar si ellos aprendieron o no. Simplemente estamos creando una actividad, eso es todo. Y estamos creando un recurso didáctico para poder poner en práctica todo lo que hemos estado revisando con respecto a nutrición de plantas y con respecto a las partes de la planta. Nada más. No es que usted va a evaluar si aprendieron o no, es crear una actividad didáctica. Esa es la tarea. Usted va a dejar planteado unas guías dentro de un posible proyecto TINI. Y el proyecto TINI, que es Tierra de Niños y Niñas, podemos nosotros hacer un huerto orgánico. Y para ese huerto orgánico, ustedes van a seleccionar 3 tipos de plantas dicotiledóneas, donde puedan tener claramente las partes identificadas, y van ustedes a dejar instructivos para que pueda luego, ya en la vida real, enseñarle a las personas, mire, el suelo tiene estos componentes, y este suelo que lo he comprado en el vivero, usualmente tiene estos micronutrientes y estos macronutrientes. O sea, es una investigación de internet. Tampoco puede usted, así como estamos, ni siquiera tomar una muestra como para poder enseñarla. Simplemente por internet buscar qué tipo de tierras hay en los viveros y esa tierra colocarla en su listado de material.
pero esa tierra tiene unas características y en el mismo internet usted investiga cuáles son las características o los componentes de este tipo de tierra. Preguntas. Máster, cuando usted se refiere, disculpe que le interrumpa, cuando usted se refiere a los ejemplos de los dicotilonios, puede ser como, por ejemplo, vamos a hacer el huerto de la papaya, del tomate, a esos ejemplos que se refiere. Correcto, correcto. Pero por eso, asegúrese, a ver, acuérdese que hay dos tipos de semilla, la monocotiledónea y la dicotiledónea. Sí. La monocotiledónea es la que tiene, disculpen la expresión vulgar o la expresión, o la expresión común, es la que tiene una sola tapita, la semilla. Tiene solo un, por eso es monocotiledónea, porque solo tiene, pero hay semillas que no. Por ejemplo, la que se me ocurre o se me viene más a la memoria es el frijol. El frijol tiene sus dos tapitas y entonces se abre y empieza a germinar la planta. ¿Se recuerda ese experimento de la infancia? Sí. Sí. Ya, entonces ustedes busquen o seleccionen solo 3 productos, 3 plantitas dicotiledóneas de ciclo corto para que lo incluyan en su posible proyecto de huertos orgánicos. Preguntas, por favor. En la explicación del sistema nutricional, no quiero que usted haga una transcripción del libro o que usted me coloque ahí de memoria lo que hay en las diapositivas. No. Usted imagine que tiene a los estudiantes y usted les va a hacer un listado de cuidados para la planta. Y ese listado está en función de la nutrición o del tipo de nutrición que nosotros estamos aprendiendo. Por ejemplo, voy a recomendarle al estudiante que la planta la rieguen tantos días en la semana. ¿Por qué motivo? Ahí viene su explicación. Porque la raíz tiene las vellosidades que están usualmente en contacto con el suelo y bla, 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 le explica cómo es que ingresa el agua hacia todo el tejido vascular de la planta. Nos hablaban también del tema de la importancia de la aireación. Entonces, también usted le explica, bueno, vamos a remover la tierra cada cierto tiempo por cuanto las plantas necesitan hacer intercambio gaseoso y tienen que explicar qué es lo que sucede con respecto al oxígeno. Ahí les tocará hablar de las estomas oclusivas, todo lo que hemos venido nosotros escuchando o leyendo. Tienen que hablar del abono. Entonces les hablarán, les explicarán, bueno, tengo yo tal abono y este abono es rico en tal elemento. Y voy a comprar este abono que es rico en tal elemento porque es un micronutriente importante para el desarrollo de la planta. Ahí ustedes explicarán lo del tema del micronutriente. Y los macronutrientes, no se olviden también que esos son importantes. La idea es hacer este proyecto práctico para que puedan enseñarle a otras personas, a otros niños, el tema de la nutrición de la planta, el tema de la importancia del suelo y también el tema de que cuál es la diferencia, ¿no?, de un monocotiledón con un dicotiledón, porque eso también tendrán que decir, ¿no? Hemos seleccionado estos tres tipos de semillas porque son plantas que tienen como característica el ser dicotiledones y son de ciclo corto. Preguntas, por favor. ¿Para cuándo va a quedar esa tarea? Porque en realidad es un poco larga y eso no se hace de la noche a la mañana.
tienen que hacer unas investigaciones. Entonces, el examen está programado, entiendo yo, para el 10, la semana del 17, del 17 al 21. Y no podría ser ese el examen máster. No. El examen yo ya les he explicado que son las preguntas que están grabadas en la plataforma. Sí, era una opción que Esas preguntaba. preguntas, el sistema selecciona aleatoriamente. Aleatoriamente para cada persona, creo que son 10 preguntas. Y cada quien tiene sus 10 preguntas que debe de responderla en 1 hora. Y termina la hora y se cierra el sistema. Por eso vuelvo a insistir, ustedes tienen que trabajar con sus preguntas, con el banco de preguntas. Esto de aquí es una tarea, nada más. Entonces, esta tarea probablemente quede para el 28 de agosto. Estamos dando exactamente un mes casi. Estamos 29. Entonces, se cerrará el 28 de agosto, ¿no? Después de exámenes. Porque sí va a ser un documento que tiene varias partes, ¿no? Que es lo que hemos estado anotando en la pizarra y explicando. Preguntas con respecto a esta tarea especial. Sí, máster. Solamente se supone que lo hacemos o en realidad hay que hacer todos los huertos. Otra vez, imaginario, nadie puede hacer nada físicamente. Nadie puede hacer nada. Es un proyecto sentarse, físico. Todo es documento, nada más. todo es documento, así es. No va a tener fotos reales porque no van a existir, pues. Nadie puede en época de pandemia armar nada con nadie. Todo es un documento, nada más. Preguntas. Y si por motivo de pandemia yo creo un huerto. ¿Cómo que por motivo de pandemia? Si no se puede crear nada. ¿Por qué no? Vea, don Pedro, no, sencillamente no, nadie puede crear nada y peor usted ir a una escuela porque no va a encontrar a nadie. Ah, no estoy hablando de huertos escolares, estoy hablando de huertos caseros. Ya pues ahí tiene, si usted tiene un huerto en su casa, perfecto, ahí tiene la idea. Entonces lo único que tiene que sentarse es escribir lo que usted hizo para armar su huerto casero. Ah, ok. Ahí tiene usted la idea de cómo ir y que tiene que sentarse a escribir cómo armó el huerto, la cama donde está el grupo o el área de tierra donde va a sembrar. Tiene que sentarse a detallar. Hay inclusive mucho de tema de creatividad con respecto a la estructura de esas camas, ¿no? Porque hay personas que usan hasta llantas. Hasta llantas emplean para armar las camas, ¿no? Las camas que contienen la tierra donde usted siembra la plantita. Vuelvo a repetir, la idea es que ustedes con este proyecto TINI lo transformen en un recurso didáctico para poder enseñar la botánica, que es lo que hemos estado aprendiendo en estos días. Y que ustedes enseñen cómo las plantas se nutren, por qué se nutren y con qué se están nutriendo las plantas. Preguntas, por favor, señores. Ya mismo hay que marcharse. Preguntas. ¿Qué otra incógnita hay? Máster, donde dice asignatura involucrada, ¿qué exactamente va a ir? Ah, ya. ¿Un listado o qué? No. Ahí usted, por ejemplo, puede colocarnos en su creatividad. Si puede, de seguro la asignatura involucrada es las ciencias naturales. Eso ni que darle vuelta. Pero, por ejemplo, alguien muy creativo, como le decía al inicio de la clase, puede
emplear el recurso para enseñar algo de nomenclatura de química. Puede darse el caso. Entonces ya eso queda a criterio suyo. Si solo lo deja como ciencias naturales y en la temática de nutrición de plantas, o si puede enseñar también algo de química, de nomenclatura. Si nos basamos, por ejemplo, a hacer este proyecto como para 8º año de colegio, si nos referimos a nomenclatura, solamente podemos identificar a qué especie pertenecen. A ver, la nomenclatura es para la química. Por ejemplo, potasio es la letra K. Eso es nomenclatura química. Ustedes sí han visto química, ¿no? Sí, máster, pero o sea, en 8º año son más básicos ellos. Claro, por eso le digo, eso ya depende de ustedes y de su creatividad. Puede ser que otros digan, bueno, trabajemos esto con las personas o con los jóvenes más grandes, que creo que son noveno, décimo. Y a ellos les puedo enseñar unos destellos de que existe un elemento químico que se llama potasio y su letra es K. Hasta ahí nomás. También lo que se puede dar es, por ejemplo, en primer bachillerato, los bioelementos. Por eso, nuevamente, elementos, nomenclatura química, es eso. Pero ya eso queda a criterio de ustedes. Yelania, no sé si tenga alguna pregunta, porque aparece en pantalla. Sí, lo que decía mi compañero John, o sea, cuando hablamos de nomenclatura y si queremos meter algún elemento químico, ya estamos hablando ya contenidos para primero de bachillerato, no para 8º, 9º y 10º, porque son, como decía nuestra compañera Marta, son muy básicos los elementos que se deben utilizar o el lenguaje que se utiliza dentro del área de básica superior. Ya, por eso, vuelvo a repetir, ustedes, ya eso queda a criterio de ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? Que usted lo que aprendió o lo que está aprendiendo de nutrición de plantas, lo transmita. Y lo transmita usando esta adaptación que se llama Proyecto TINI, a través de la creación de un huerto. Ese es el objetivo y la meta. Usted en realidad, siendo creativo, puede decir, bueno, yo voy a dirigirme a este grupo de jóvenes. Y con este grupo de jóvenes puedo insertar la enseñanza de los elementos de la química o de nomenclatura química, hasta ahí. Y de ahí va toda la explicación que corresponde a la nutrición de plantas, que es lo que en realidad me interesa más, ¿no? Porque nosotros hemos estado viendo nutrición, hemos estado viendo las partes de la planta, hemos estado viendo también todo lo que es los tejidos vasculares. Entonces, eso es lo que queremos enseñar con este proyecto práctico. Ya eso queda a criterio de ustedes. Si lo incorporan o no, el tema de la química. O si solo lo dejan circunscrito a ciencias naturales, que es en realidad hacia lo que corresponde el proyecto. Otra pregunta, por favor, porque ya son las 4:50, 4:48. Preguntas, ¿está todo claro? Bueno, si no hay preguntas, solamente deseo recordar algo. No se olvide de repasar la presentación de nutrición de plantas. ¿Cómo entra el agua, por ejemplo, a la raíz? No se olvide de repasar ese tema. No se olvide de repasar también estos dos mecanismos,
la vía simplástica y la vía apoplástica para el ingreso de los nutrientes. En su libro o en su texto hay un cuadrito muy interesante. Y en su texto tiene un cuadrito interesante donde le hace un comparativo de los animales con las plantas. Y le menciona en su cuadrito que, por ejemplo, los animales obtienen los nutrientes siempre casi en volumen y como presa. Las plantas no, las plantas lo obtienen como moléculas y como moléculas inorgánicas. Hay otra diferencia importante entre animales y plantas. Los animales digieren estos volúmenes o estas presas. Y yo al cuadrito del libro le añadiría que los animales, nosotros, tenemos enzimas. Y estas enzimas en el interior de nuestras estructuras, son las que colaboran para esta digestión de nutrientes. Las plantas no. Las plantas no necesitan de esa digestión. Hay un caso muy en particular, como es el de las micorrizas. Ya ustedes tienen que haber visto en su libro o en sus diapositivas la palabra micorrizas. Entonces, ¿qué son las micorrizas? Son esas secciones de plantas que tienen su raíz, y en su raíz hay una especie de hongos. Y estos hongos ayudan a que los pelos absorbentes y que la raíz pueda asimilar todas estas moléculas inorgánicas. Entonces, ese es un caso muy particular, el de las micorrizas. Ahí tenemos presente inclusive una relación simbiótica. ¿Qué significa la simbiosis? Significa que hay dos especies que están interrelacionándose y se generan un beneficio. A veces se puede traslapar el concepto con mutualismo, porque mutualismo sí es un beneficio claro entre dos especies. La simbiosis es dos especies están viviendo juntas, pero no existe claramente un beneficio dimensionado, como el caso del mutualismo. La simbiosis es una convivencia mutua. Particularmente yo creo que la simbiosis sí genera algo de beneficio. Y hay que citar el ejemplo de la micorriza. Las micorrizas tienen un hongo cerca de las raíces y le ayudan a lo que es la asimilación de los nutrientes. ¿Qué más sucede? El transporte de nutrientes de las plantas es activado por la evaporación y por el tema de la ósmosis, que es justamente estas vías, la vía simplástica, ¿no? Está relacionado a la vía simplástica, porque se usan membranas, la membrana de la célula. Entonces, en el animal no, en el animal en cambio es activado por la presión del agua que hay en el cuerpo. Esas son las diferencias. ¿Qué más es importante recordar antes que tengamos que colgar y que ustedes tengan que prender la pantalla para yo tomar la foto? En el interior de la planta, en la raíz, hay una mayor concentración de estos elementos químicos. Y afuera existe una menor concentración. Pero ¿qué es lo que ocurre con la ósmosis como tal? ¿Cuál es el principio de ósmosis? El principio de la ósmosis es equiparar las concentraciones tanto del interior como del exterior. Entonces hay un intercambio cuando teniendo en el interior de la raíz mayor concentración del nutriente,
lo balancea con el exterior. Y al momento de balancearlo, esa membrana se activa el intercambio del nutriente. Y la planta puede tomar a partir de este intercambio y llevarlo a sus sistemas vasculares. Esos puntos son muy importantísimos. Hay que también mencionar que hay sistemas de difusión. Y ese sistema de difusión era justamente esta figurita que nosotros estamos mirando, que es un corte transversal. Y del corte transversal saca una sección de raíz. Entonces, la parte osmótica tiene que ver con el uso de la membrana, de la célula, de la membrana de la célula. Mientras que la parte de difusión tiene que ver, por ejemplo, con las entradas que dice vía B, la apoplástica. La banda de Caspari, como les mencioné en algún instante, es una banda que asegura o se encuentra en los espacios entre las células. Y esta banda lo que hace es asegurarse que pueda el nutriente entrar vía apoplástica y por sistemas de difusión. ¿Cómo también se hace este sistema de difusión? Se lo hace a través de del citoplasma que existe en la célula vegetal. Bien, vamos a dejar hasta ahí, por favor, esto, y repase. Las diapositivas ya todas están colgadas. Prenda, por favor, la pantalla para tomar la fotografía.